Buenos días. Buenos días. ¿Están despiertos? Espero no se duerman. Bueno, no sé si se dieron cuenta, cuando estábamos en la adoración, o sea, se sentía bonito, ¿no? Imagínate, yo estaba pensando, bueno, me acordé cuando mi hija estaba pequeña, luego yo estaba haciendo alguna cosa y ella se ponía a cantarme canciones que ella inventaba. Y, o sea, a capela, pero ella cantaba, yo sentía bien bonito, así como, ay, y ahorita sentía así como, estaba pensando, qué bonito el corazón de Dios ha de sentir agradable, ha de sentir, no sé, mucho amor por nosotros cuando estamos diciéndole y reconociendo quién es Él, ¿no? Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, pero más bonito ha de sentir cuando le honramos con nuestra obediencia, ¿a poco no? Entonces eso es maravilloso. Vamos a poner en manos de Dios esos momentos pidiéndole a Dios que nos hable y que nosotros podamos oír, y aparte de oír podamos poner por obra lo que nos dice, ¿de acuerdo? Padre, te damos muchas gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Gracias porque tú nos conoces totalmente y aún así nos amas y nos ayudas a ser diferentes y mejor cada día. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos reveles tu verdad, revélanos tu voluntad, Señor, llénanos de tu sabiduría, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Danos dirección y que tu Espíritu Santo nos dé dirección y el poder para no solamente conocerte y amarte más, sino honrarte con nuestra obediencia y mostrarle a otros que tú eres real, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y te pedimos que recibas toda la gloria, la honra y la alabanza con nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en 1 Corintios capítulo 2 y vamos a ver del versículo 6 al 9. Esta carta está, bueno, toda la palabra de Dios es hermosísima, pero esta carta está, a mí me gusta mucho. Y nada más vamos a ver 4 versículos, bueno, sí son 4, del 6 al 9. Pero están bien poderosos. ¿Ya están listos? Dice en primera carta a los Corintios 2, versículo 6: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más bien, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Está bien bonito, ¿no? Está muy bonito, pues. Entonces, la semana pasada vimos que el apóstol Pablo les estaba llevando el mensaje del evangelio a los corintios. Dice que, o sea, el plan eterno de salvación, no con palabras más bien con palabras sencillas, no con palabras como los filósofos y los griegos de ese tiempo, sino con sencillez, con humildad, pero con temor y temblor. ¿Sí se acuerdan? Entonces les decía que luego cuando uno da la palabra es lo que uno siente, temor y temblor. Y les decía, ¿no ven cómo se mueve aquí el micrófono? Es temor y temblor de que uno lo pueda exponer bien, pero lo bonito es que el Espíritu Santo es el poderoso, el que llega y pone esta palabra en nuestros corazones y hace que dé mucho fruto. Entonces eso es lo padre. Dice el versículo 6: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, es una sabiduría que no es humana. La sabiduría que Dios nos está dando y que nosotros tenemos es una sabiduría que puede entender las cosas bien profundas de Dios. Y una cosa, yo pienso que un mensaje súper profundo es el mensaje del evangelio, que para las personas es locura. ¿Se acuerdan de lo que hemos estado hablando? Para la gente es locura, como diciendo, oye, qué loco, ¿cómo que Dios se hizo hombre? O sea, Dios, el Todopoderoso. Pues no, hay gente que no cree ni en Dios, para empezar. Entonces muchos menos van a creer que Dios se hizo hombre y nació de una virgen. O sea, es así como, O sea, ¿cómo crees que van a ser? ¿Se acuerdan de José, el esposo de María? ¿Cómo creen que estaba? En shock, cuando le dice María, ¿qué crees, mi amor? Estoy embarazada. Y él, ¿qué? ¿Cómo, perdón? ¿Oí bien? O sea, era una locura. Pero Dios,
o sea, utiliza, o sea, una locura de que vino de una virgen, nació de una virgen, vivió una vida sin pecar, con todas las tentaciones que tú y yo tenemos, pero no pecó. Entonces quiere decir que sí se puede, ¿no? Pero ¿qué hacía él? Siempre estaba pegado con Dios, con el Padre, mostrando que él necesitaba de él. Pero dice que ese mensaje del Evangelio es locura, pero es un mensaje que el apóstol Pablo daba y transformaba vidas. Y es el mensaje que nosotros recibimos y transforma nuestras vidas. ¿Se acuerdan cómo estábamos en Cristo? Si no se acuerdan, hay que recordarlo, no para estar como de pobre de mí ni nada, sino para darle gracias a Dios de dónde nos sacó y nos ha mantenido alejados de eso y nos ha transformado, nos ha cambiado. O sea, Dios es bueno. Entonces, la verdad es que a ninguna persona se le pudo haber ocurrido, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Habla de los que estamos maduros en Cristo. Hay muchos en Cristo que no estamos maduros, hay muchos que sí estamos maduros, depende, ¿no? Entonces dice que hablan sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, o sea, la sabiduría de Dios. Dice, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hay muchas personas que dicen, hasta ganan premios, ¿no? Por ser tan inteligentes, los busca la NASA. Gracias a Dios no tenemos ese problema, no nos está persiguiendo la NASA para estudiarnos qué tan inteligentes son. Entonces, el apóstol Pablo nos ha estado hablando de la sabiduría de Dios. O sea, es bueno tener sabiduría y conocimiento, o sea, de este mundo, que bueno, entre más aprendamos mejor, pero la sabiduría más excelente es la sabiduría de Dios. ¿Y cómo viene? Pues pegándonos a Él, conociendo más su palabra, no apartándonos de Él. Entonces, este plan de salvación, la verdad es que yo creo que a ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido, ¿sí? ¿Se te hubiera ocurrido cómo, o sea, el plan de salvación, cómo rescatar al ser humano? Es más, ni cuenta nos dábamos que estábamos perdidos, mucho menos nos iba a ocurrir un plan de salvación. No había necesidad para nuestra manera de pensar, ¿no? Entonces, para el mundo el plan de salvación es locura, es insensatez, es más, dicen, ¿no te han dicho que estás loco? Muchos parientes de mi esposo todavía piensan eso. Pobrecito, se murió loco, pero bendito sea Dios, bendita locura, esa sabiduría que viene de Dios no tiene precio. Entonces, las personas que no tienen a Cristo no la pueden comprender, entonces no lo pueden entender, pero Dios nos da ese entendimiento, esa madurez espiritual, esa madurez en Cristo. Por medio de ese sacrificio en la cruz, Jesucristo venció al pecado, venció a la muerte y nos dio una vida nueva. Entonces, para nosotros ese mensaje, el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, ¿qué es? Es poder de Dios, poder de vida, poder que dices, oye, vale la pena lo que Dios hizo. ¿Por qué? Porque ahora tengo un propósito. Entonces, el poder de salvación, dice que eso es más sabio que lo humanamente sabio que podamos conocer. A lo mejor tú conoces, o podemos ver, dice, Albert Einstein era una persona sabia, ¿no? Muy inteligente. Pero él reconoció, gracias a Dios, gracias a Dios reconoció que Dios existía. Pero el más sabio en su sabiduría humana no puede comprender, no puede conocer este plan de Dios. Entonces, y Dios es tan sabio, o sea, es así como, sí está loco y choca con nuestra mente, ¿no? Que escogió lo vil, lo débil, lo menospreciado del mundo, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios de este mundo. Entonces nos transforma, nos cambia nuestra manera de pensar. El poder del Espíritu Santo, o sea, nos impacta de tal manera que ya no somos los mismos. Segunda de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué creen que nos hizo como vasos de barro? ¿Cómo son los vasos de barro? No son muy bonitos, ¿o sí? No son de esos que pones así en una vitrina para que se vea qué bonito jarrito. Son muy frágiles, son medio feitos, son varas. No son muy caros, son baratos. Cualquiera puede conseguir un jarrito, ¿no? Y luego hay jarritos bien sensibles. Tantito los tocas y ya se rompió. Pues así somos luego. Tantito nos dicen mi alma y ya. Entonces dice que tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro? El mensaje de salvación, la salvación de Cristo en vasos de barro. ¿Para qué? Para que no se nos suba.
El ser humano tiene la tendencia, mira, se sube en un ladrillo y le marea la altura. Así estamos. Tantito le ponen a una persona un gafet y se le sube. Gracias a Dios aquí no hay. Gracias a Dios aquí somos cristianos maduros. Pero está la tendencia. O sea, puede que sí, puede que de repente, ¿qué le pasó? Era tan humilde. Entonces, recordemos lo que éramos antes, les digo, recordemos lo que éramos antes sin conocer a Cristo. O sea, solo a Dios se le pudo haber ocurrido alcanzarnos y alcanzarnos con el propósito de alcanzar a otros. O sea, es una locura. Usa estos vasos de barro, estos vasos que insignificantes para su servicio y para su gloria, para su honra. O sea, usa estas vidas transformadas para transformar otras vidas. Entonces, gracias a Dios, aunque somos vasitos o jarritos de barro, pero Dios nos sigue transformando y nos está formando a la imagen de Jesús, ¿no? De gloria en gloria cada día. ¿A poco no es padre eso? Versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces, Pablo les está hablando a los corintios, a personas que habían sido influenciadas por la sabiduría, por la parte de la sabiduría de los greco-romana, por la corrupción que había en ese lugar. Haz de cuenta, carnaval todos los días, así, pero feo. O sea, mira, yo me acuerdo que desde que llegué aquí, hace 30 y tantos años, yo quería mis vacaciones en carnaval. Yo decía, me voy de aquí. Eso es bien pesado estar en carnaval aquí en Mazatlán. ¿Por qué? Porque ya no somos así. Nos incomoda, nos asfixia, nos sentimos mal. O sea, espero que los que faltaron no hayan ido al carnaval. Espero que hayan faltado porque no pudieron llegar o no sé, ¿verdad? Pero no porque estén ahí poniendo su sillita. Ay, no, bueno. Entonces, bueno, hay que orar. Entonces, Pablo les había hablado a este tipo de personas, ¿no? Pero les habla con sencillez. Les habla con palabras bien sencillas, pero con el poder que transforma vidas. Ese poder que transforma esas vidas miserables. Mira, una vida sin propósito. No sé si les pasa, yo decía, bueno, ya estudié, ya trabajé, ya me casé, ¿por qué no me satisface nada? ¿Esto es la vida? ¿Esto es todo? Entonces, ya que tengo a Cristo, ya hay un propósito. Y aunque no tengas nada, aunque no tengas todo lo que tú planeaste, tienes a Cristo. Y dices, ya lo tengo todo. Entonces, es una cosa que sí es de locos, ¿no? O sea, lo piensas humanamente y dices, qué loco. Qué idea tan loca tiene el Señor, pero es una idea padrísima. Entonces, dice, los hijos de Dios, los que hemos alcanzado madurez, dice el versículo 6, hablamos sabiduría de Dios. Hablamos sabiduría no de este mundo, sino la sabiduría de Dios. Entonces, en la iglesia algunos hemos alcanzado madurez y algunos podemos hablar de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios dice, no de lo que todos piensan, sino de lo que Dios hace. Podemos ver lo que Dios está haciendo a pesar de todo este entorno tan pesado. Dios está tocando vidas. Dios está transformando vidas. O sea, una enfermedad o cosas difíciles, Dios la usa para que la gente lo conozca, para que el corazón se prepare para recibir al Señor. Entonces hemos alcanzado madurez, a veces a guamazos, a golpes, a trancazos, a problemas, ¿no? Pero hemos alcanzado la sabiduría, la madurez, y poco a poco vamos a ser más maduros. Entonces ya no hablamos por hablar, hablamos porque Dios nos dice que hablemos cosas que edifican a las personas. ¿Sí? Ya no hablamos nada más porque se nos ocurrió, sino que ya pensamos lo que estamos diciendo. Los hijos de Dios no hablamos todo lo que pensamos, pero sí pensamos todo lo que decimos, ¿ok? Miren, nos los debemos de aprender. Los hijos de Dios no decimos todo lo que pensamos. Es que yo soy bien honesto, bien sincero, sí, pero debes de pensar todo lo que dices y debemos de ser dirigidos por el Espíritu Santo para hablar palabras que edifiquen, palabras que levanten a la persona, aunque no sean muy agradables, pero que no lo hagan sentir mal, que lo edifiquen y haya una transformación en su vida. Entonces hay personas que cuando hablan lastiman a los demás y dicen, fue sin querer, pero pues así soy y qué, ¿no? Así siempre seré, así siempre he sido y qué.
Entonces dice que nosotros debemos de hablar con sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no es por nuestra experiencia, es por lo que Dios quiere que digamos. Y lo que Dios quiere que digamos, por más duro que parezca, va a llegar al corazón de la persona, la va a impactar para transformarla, para ser mejor. ¿Sí? Entonces, hablar la sabiduría de Dios es algo que nosotros debemos de hacer. ¿Cómo? Pues pegándonos al Señor, acercándonos más. ¿Cómo habla Dios? ¿Sabes cómo habla Dios? ¿Cómo te ha hablado Dios? ¿A poco te da garrotazos? ¿A poco cada que te acercas a Él te agarra y te pone una tunda buena? ¿Sabes que nos habla con tanto amor que lo más difícil que nos pueda decir nos fortalece, nos transforma, nos impacta, porque habla con esa sabiduría de Dios? Entonces esa sabiduría de Dios la debemos de usar para hablar con los demás, para gloria de Dios. Ahorita estábamos dándole la gloria a Dios, decíamos que Dios merece toda la gloria, la honra y todo, pero es bonito, es un amor platicadito, pero ese amor platicado que vaya con obras. Mi vida transforma a otros. Cuando yo hablo verdades, las hablo con amor. Y dice en Colosenses 4:6, sean vuestras palabras siempre con gracia. ¿Cada cuándo? ¿Cada que estás de buenas? Siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mira, luego hay personas que dicen, ¿y a ti qué? Eso como diciendo, a ti qué te importa, ¿no? Entonces eso no edifica, eso no. ¿Cómo nos hablamos como matrimonio, como pareja? ¿Le hablas a tu esposo, a tu esposa con amor? No dijo nada, nadie dijo nada. Entonces dice que aquí las palabras en el matrimonio, con nuestros padres. ¿Cómo le hablas a tus papás? ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Cómo le hablas a tu cónyuge? Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. No como tú quieres, no como se te ocurre, no como tú sientes, no como te nació en ese día, porque a lo mejor amaneciste de malas. Una vez les digo, ya les conté, ¿no? Que dije, me despierto y estaba mi esposo y luego, ahorita ni me busques porque me encuentras. ¿Qué crees? No lo vi en todo el día. ¡Qué horror! Me perdí un día sin él nada más por grosera. Entonces, ¿por qué? Porque no hablé con sabiduría. Oye, me acabo de despertar, no sé qué soñé, pero estaba de eso de que órale, no se han despertado de malas, ¿no, verdad? Nada más yo, eso nada más me pasa a mí. Bueno, para que no caigan en lo mismo, hay que orar primero, ¿no? Hay que poner nuestra vida en manos de Dios. Entonces, dice Pablo aquí que hay cristianos maduros e inmaduros, porque dice los que han alcanzado madurez, quiere decir que algunos todavía no. ¿Cómo podemos obtener la madurez en Cristo? ¿Cómo? Pues manteniendo una mejor relación con Cristo. No se trata nada más del domingo, ya llegué, cheque tarjeta y ya me voy, sino de que eso que nos está diciendo Dios ahorita lo vamos a meditar toda la semana, lo vamos a compartir con los que no estuvieron o con los que estuvieron. ¿Qué te pareció? ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Por qué? ¿Sí estás de acuerdo? ¿Por qué? O sea, meditar en ella y cómo la vamos a aplicar. ¿Qué va a hacer esto en nuestra vida? Entonces, ¿cómo maduramos en Cristo? En nuestra relación con Dios, ¿sí? Porque entre más lo conocemos, más lo amamos, más queremos estar pegados a Él. ¿Se acuerdan cuando se enamoraron? Del que hoy o ahora soy su esposo o esposa. Quieren estar pegados con Él todo el tiempo, ¿no? ¿O no? Y ahora se casan y ya no los soporto. Entonces, bueno, aquí no pasa, ¿verdad? Aquí no pasa. Pero cuando me van a hacer reír. Entonces, cuando nosotros empezamos a madurar, vemos las cosas diferentes. O sea, empezamos a acercarnos más a Dios y nos empezamos a alejar del pecado. Empezamos a vivir diferente, reaccionamos diferente. Nuestro esposo, nuestra esposa se van a dar cuenta que tenemos una relación con Dios. Mira, luego una de las frases que teníamos mi esposo y yo, cuando alguien de los dos estábamos mal, vente a orar, ponte a orar. No nos mandábamos a bañar, nos mandábamos a orar. Entonces así hay que orar, hay que platicar con Dios, hay que conocerlo más, hay que profundizar en su palabra y vamos a obtener madurez, vamos a obtener sabiduría, vamos a poder hablar con palabras llenas de gracia, sazonadas con sal. Vamos a tomar buenas decisiones, no vamos a reaccionar por el momento, vamos a tener madurez, equilibrio, ¿sí? Porque vamos conociendo cada día más a Dios. Y se nos va revelando a nuestra vida quién es Él. ¿Y a quién nos parecemos? A nuestro papá. Si estamos enojones, amargados, mentirosos, ¿qué más? Robar, matar, destruir, ¿a quién nos parecemos?
al que no es nuestro papá, al diablo. Entonces Dios nos da sabiduría, Dios nos da esa sabiduría que no muere, que no se acaba. Porque mira, no sé si les ha pasado, bueno, les pasó, cuando uno va en la escuela quiere saber más, y nunca tienes llenadera, pero llega el momento que ya se te olvidó, ya no, o sea, ahí lo tienes en el almacén, pero muchas cosas no las usas, no las utilizas. Tienes el conocimiento, pero dices, ¿y eso qué? Entonces, pero Dios da esa sabiduría que no muere, pero esa sabiduría que es necesaria para una vida diferente. Mira, esa sabiduría de Dios tiene las características de Dios, es eterna, no se acaba. Es una sabiduría verdadera, Dios es verdad. Entonces, tiene las características de Dios, entonces es algo que necesitamos, ¿no? Dice el versículo 7 de 1 Corintios 2, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. O sea, un misterio. O sea, muchas cosas, la gente no entiende esto, pero los que hemos entendido la sabiduría de Dios, si la entendemos, la sabiduría que está oculta, que estaba oculto a nosotros, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿De qué está hablando aquí? ¿Cuál es ese misterio oculto? ¿Cuál es esa sabiduría oculta? Entonces, la sabiduría de Dios, punto 1, tiene las características de Dios. Es una sabiduría que no muere, que no perece. Es una sabiduría que nos está siendo revelada a través de nuestra, no a través de nuestra inteligencia, sino a través del Espíritu Santo, a través de nuestra relación con Dios. Entonces Dios nos la ha revelado a nosotros, sus hijos. ¿Por qué? Porque nos ama. Y nosotros como que ya estamos acostumbrados, Dios te ama, ¿no? Y ya es así como, incluso hay un eslogan que Dios te ama, y todos, pues. Y hay gente que dice, bueno, Dios me ama y me acepta así como soy, sí, pero nos cambia, no nos deja igual. O sea, nosotros somos sin Cristo, somos disfuncionales, no funcionamos sin Dios porque Dios nos formó, porque el diseño de Dios está en Dios. Entonces vamos a funcionar bien si el que nos creó está viéndonos, nos está guiando, nos está ahora sí que dando mantenimiento, porque somos seres creados. ¿Necesitas bañarte diario? Sí, porque eres una persona creada, no eres eterna. Entonces necesitamos peinarnos, necesitamos bañarnos, necesitamos arreglarnos, necesitamos ejercitarnos y todo lo que termina en arnos, ¿no? Entonces necesitamos todo eso. ¿Por qué? Porque somos personas creadas, pero Dios nos ha revelado su amor. Entonces nos ha revelado cuánto nos ama, nos ha revelado quién es Él. ¿Ya sabes quién es Dios? Luego tienen cara de ¿eh? Mira, el creador del universo, el que hizo todo lo que tú ves y lo que no puedes ver, todo lo existente, lo visible e invisible, es nuestro papá, el alfa, la omega, el que no fue creado, Dios el todopoderoso, Dios verdadero. Ese Dios es tu papá, es mi papá. Entonces Dios, ese Dios que nos creó, que ahora es nuestro Padre, nos da sabiduría. Dice que en misterio. Les decía que cuando no teníamos a Cristo, ¿tú creías que necesitabas salvación? Ni idea. Te decían, oye, ¿necesitas a Cristo? No, yo estoy bien, tengo trabajo, o sea, cada día estoy aprendiendo más, tengo mi carro, tengo esto, no necesito a Dios. ¿Por qué? Mucho menos nos íbamos a poner a pensar que necesitamos salvación. Estoy bien, todo va bien, pero ahora entendemos por qué necesitábamos salvación. Ahora entendemos que sí necesitamos a Dios. Ahora entendemos que es el alfa, la omega, que Él no tiene principio o fin, que Dios nadie lo creó, que Dios es el todopoderoso, Dios es verdad. Mira, Dios no habla solamente la verdad, Él es la verdad. Dios es eterno. Entonces, antes para nosotros era un misterio, pero ahora se nos ha revelado. Antes estaba oculto, pero ahora a nuestros ojos naturales estaba oculto, pero ahora espiritualmente lo entendemos. Porque las cosas de Dios se entienden espiritualmente. Por eso para la gente es locura. Acuérdate cuando te compartían de Cristo, ¿qué pensabas? Está loco, me quiere lavar el coco, me quiere hacer coco wash. Pero ahora entendemos, sí necesitaba a Cristo, sí necesitaba a Dios, Él es la vida. Y cuando tenemos eso, decimos, ¿sabes qué? Ya lo que importa es que tengo a Cristo. Lo demás, pase lo que pase en esta situación de salud, en esta situación financiera, Dios tiene la mejor decisión porque Él es sabio.
y Él sabe lo que nos hace. Mira, ya no estoy preocupado de que es que no me contestó mi oración como yo quería. Estamos contentos porque Dios no nos contestó la oración como queríamos, gracias a Dios. Una vez mi esposo dijo, oye, gracias a Dios que no nos da lo que pedimos, porque vi a una muchacha que me gustaba en la secundaria y ahora digo, gracias a Dios que no me casé con ella, ¿no? Y dices, wow, Dios es sabio. Entonces dice en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo nos ha dado a conocer al Padre. El que conoce a Jesús, conoce al Padre. ¿Sí? Entonces hablamos sabiduría de Dios, porque ese misterio que estaba oculto de salvación, el Evangelio estaba oculto a nuestros ojos, ahora nos ha sido revelado. Dice el versículo 7 de 1 Corintios 2, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, dice, la cual, fíjense esta parte de este versículo, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Yo he leído esto un montón de veces y lo sé. Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, pero entonces en la Biblia se nos revela Jesucristo, dice que el cual es, ¿se acuerdan de lo que estábamos viendo en días pasados? Jesús es sabiduría, es justificación, santificación y redención, versículo 30 del capítulo 1. Entonces Dios se nos reveló como sabiduría, nos justificó, ya no, ante el juez ya no debemos nada, como si nunca hubiéramos pecado, nos está santificando, cada día nos está purificando y haciendo más a la imagen de Jesús, y nos compró. O sea, es para que no se nos olvide, pero dice aquí que la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Primera de Corintios 1:30 dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces el apóstol Pablo nos está hablando del plan de salvación, que tú y yo ya conocemos, ¿no? Pero está diciendo que es un plan eterno, un plan eterno. Dios, mira, cuando Dios dijo, hagamos al hombre, podemos ver ahí unas cosas, hagamos. ¿Cuántas personas eran? Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Oye, qué bendición que desde el principio Dios nos empieza a mostrar que es un Dios trino y que nos hizo a su imagen para tener una relación con Él. Dios quiere que tú y yo tengamos relación con Él. Dios quiere que tú y yo platiquemos con Él. Ese es el punto importante. Eso va a transformar nuestras vidas. Eso nos va a cambiar. Si no tenemos relación con Dios, no vamos a funcionar. Aunque leas la Biblia, mira, muchos teólogos no conocen a Cristo. Muchos teólogos. Entonces no se trata de que tengamos teología, sino que conozcamos al creador de este libro, al que nos manda cartas de amor todos los días, al que nos creó a su imagen y semejanza, para tener una relación con Él. Pero somos, mira, la otra vez estaba platicando con Pedro y decía, bueno, entre más, y con Leti, decía, entre más tenemos medios de comunicación, oye, un aparato donde te puedes ver y puedes ver, yo puedo ver a mis hijos y ahorita prendo videollamada, los veo y están en Canadá, un montón de kilómetros de aquí, y dices, wow. Pero entre más medios de comunicación, menos comunicación tenemos entre nosotros. Y con Dios ni se diga. Si no te comunicas con el que está a tu derecha, a tu izquierda, menos con Dios. Y luego decimos, Dios está hasta allá. Pero Dios quiere que tengamos una comunicación con Él. Por eso vino aquí. Por eso entró en nosotros, se puso en nuestros zapatos. Entonces, el apóstol Pablo está hablando del plan de salvación y está comparándolo con un plan eterno. Un plan, Dios nos creó a su imagen y semejanza para que tuviéramos relación con Dios. Pero ¿qué pasó? El pecado rompió la comunicación. El pecado obstruyó esa comunión. Por eso, mira, cuando nosotros no tenemos relación con Dios, es que hay pecado. Lo creas o no. Hay pecado. Se llama negligencia o se llama lo que tú quieras, ¿sí? Pero hay pecado. Entonces, mira, al punto es del versículo 7. Dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Antes de la creación del mundo, antes de crearte a ti y a mí, Dios hizo el plan de salvación.
A Dios se le ocurrió el plan de salvación. ¿Qué pudo haber dicho? Pues no los hago, no los formo y ya. Pero nos ama tanto. ¿Quién tiene papá? ¿Quién tiene hijos? ¿Quién es padre y tiene hijos? ¿Tus hijos se han portado mal? A veces. Mira, yo he oído luego hijos que les dicen a su papá, te odio. Y el papá, ¿no? Aunque el hijo no lo odie, pero en ese momento está enojado. Pero hay veces que los hijos a veces se llegan o pueden llegar a portarse mal. Si ahorita te preguntaran, ¿tu hijo se va a portar mal todo lo que hizo? ¿Tendrías otro hijo o uno que se portara bien? ¿Desecharías a ese hijo? Lo amas con todo tu corazón, aunque sea un majadero, aunque haga berrinche, aunque sea inmaduro. Dios, antes de crearnos, formó el plan de salvación y luego nos creó. Mira, Dios no le tomó, crea al hombre y le dice, haz esto, haz lo otro, y el hombre hace lo que quiere, se separa de Dios, cae pecado, se rompe la comunicación con Dios. Y imagínate Dios, tic back, vamos a hacer un zoom rápido los tres. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan B? ¿Verá que no? Antes de la fundación del mundo, antes de la creación del mundo, Dios te planeó a ti y a mí y planeó el plan de salvación, sabiendo que íbamos a ser pecadores, que íbamos a pecar, que íbamos a ser groseros, y formó el plan de salvación antes de, dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Antes de la creación de todo, Dios planeó ese plan, Dios hizo ese plan, Dios formó ese plan. ¿No es maravilloso? No es para estarle dando gracias a Dios todos los días. Decir, Señor, así como yo era de grosero, feo, horrible, me amaste antes de la fundación del mundo, antes de que me crearas. Oye, ¿cómo no agradecerle? Entonces, esta acción de pecado del hombre no lo tomó por sorpresa. Dios es Dios. Dios es el Todopoderoso, lo sabe todo. Y a Él no le tomó por sorpresa el pecado de tu pecado, mi pecado. El pecado nos ensucia, el pecado nos contamina. Cuando pecamos siempre queremos estar bañándonos, ¿no les pasa? Porque nos sentimos sucios, pero a Dios no lo tomó por sorpresa, porque el plan de redención estaba desde antes de la fundación del mundo. Dice antes, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, antes de la creación, antes de que te creara, antes de que hicieras berrinche o hiciéramos berrinche, Dios nos creó, aún sabiendo que lo íbamos a hacer. Y sabiendo que un día íbamos a estar dándole la gloria, alabándolo, diciéndole gracias Padre por tu perdón, gracias por tu salvación, gracias por Jesús. ¿A poco no es maravilloso eso? Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, te amó a ti y a mí, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. ¿Cómo no creer en Dios si sabemos que Él planeó esta situación de salvación, este plan de redención antes de que tú y yo naciéramos, para que cuando naciéramos y regáramos el tepache, como dicen por ahí, pudiéramos tener relación con Él? Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a hacer la voluntad del Padre, ¿sí? El Espíritu Santo permaneció en Él todo el tiempo. Jesús durante su ministerio en la tierra estaba pegado al Padre en todo tiempo, oraba, platicaba con Él, era dirigido por el Espíritu Santo, ¿sí? Este Dios trino en tres personas, el creador del universo, no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, y nos creó a su imagen, nos creó a su semejanza y destinó este plan de salvación. Sí, son buenas noticias, ¿a poco no? Muy buenas noticias. Que el mundo se está cayendo, que es eterno, mi mundo es un mundo precioso. Ese amor y ese perdón de Dios tan grande puede hacer que yo perdone lo que no podía perdonar antes. Porque Dios está en mí, porque ahora tengo madurez. Hechos 2, del 22 al 23, dice: varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, fíjense, entregado por el determinado consejo del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. O sea, les está hablando en Hechos 2 Pedro a las personas, y dice que cuando oyeron ese mensaje, ¿qué hicieron? Se compungieron de corazón y dijeron: ¿qué haremos? Y más de 3,000 personas se agarraron por un mensaje impactante de Dios.
Entonces, Dios ha determinado desde antes de que nos creara, de antes de que creara cualquier cosa, el plan de salvación. Sí, porque ya tenía conocimiento cómo iba a estar todo, porque Él es Dios. Hechos 4, 27 al 28 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. O sea, el consejo de Dios había determinado que así fuera. Ya sabía Dios, ya sabía Jesús lo que iba a pasar, ya sabía el Espíritu Santo. No fue un plan B, no fue un plan que lo agarró así como ya el hombre la regó, ya pecó, ¿y ahora qué vamos a hacer? Fue un plan desde antes. La cruz de Cristo no fue un plan forzado, no fue un plan de última hora, fue el cumplimiento de ese plan eterno que Dios había elaborado desde antes de la fundación del mundo. Eso es una sabiduría oculta. Esa es la sabiduría que nosotros no entendíamos. Ahora lo podemos entender. Si eso se lo dices a alguien que no conoce a Cristo, va a decir: estás loco, bien pirata estás hoy. Pero tú sigues compartiendo la palabra. Entonces, ¿cuándo hicieron glorioso ese plan? ¿Cuándo fue ejecutado? Dice en primera, más bien ¿cuándo planearon eso? En primera de Pedro 1 del 18 al 20 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Está hablando del Evangelio, ¿no? Dice 20, ya determinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Se manifestó en Jesús. ¿Por qué? Porque nos ama tanto Dios, que quiere una relación contigo y conmigo. Y ese fue el precio que Jesús pagó. Él fue el precio que estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo para que tú y yo tuviéramos relación con Dios. Y luego nos ponemos nuestros moños, ¿no? Y luego alguien te dice: ora tú. Tú primero ponme la muestra, ora tú. Entonces dices: oye, qué impactante, ¿no? Dios nos ama, Dios nos ama tanto. Desde antes de la fundación del mundo planeó esta estrategia de salvación. ¿Y por qué? Porque desea estar contigo y conmigo. Les contaba la otra vez que yo me separé yo era de la religión tradicional. Yo creía que era cristiana. Yo creía que conocía a Dios. Me caso con un ateo y eso me ayudó a conocer a Dios. O sea, ya por 10 años yo dejé de ser de la religión. Ya no daba gracias ni por los alimentos. Llega Dios, me alcanza y me dice: te he esperado tanto tiempo. Y yo: Dios se acuerda de mí, yo no me acordaba de Él. Dios quiere una relación contigo y conmigo. Entonces, ahorita ya no lloro, pero yo me acordaba y empezaba a llorar. Dios diciéndome: oye, este momento lo había esperado tanto tiempo. Y yo ni en cuenta. Y sufriendo ahí solita con mis penas. Entonces, el Hijo de Dios vino a hacer la voluntad del Padre, ¿no? Fuimos, el precio que Él pagó, el precio no fue cualquier cosita, no pagó cacahuates por nosotros, pagó con su sangre. Entonces, ¿por qué? Porque ha deseado estar contigo y conmigo. Ha deseado manifestar a Jesús en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere. No nos rescató porque nos creó, sí, nos creó para rescatarnos. Nos creó para que no nos perdiéramos. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios, la deidad, se puso de acuerdo, planearon esta estrategia y la llevaron a cabo en Jesucristo, ¿sí? Hubo una cita, Jesús cumplió la cita en la cruz. Ustedes saben que una noche anterior, ¿cómo estaba Jesús? Dice que sudaba gotas de sangre. La presión, no tanto obviamente de los golpes y todo, pero la separación del Padre. Él no podía soportar que el Padre y Él se separaran. ¿Y por qué se separaron? Por el pecado que cargaba en Él. Tu pecado, mi pecado, ¿sí? Y cumplió la cita, llegó a la cita y pagó el precio. Esa es la sabiduría oculta, ¿sí? Dios nos la ha revelado. Mateo 27, 54 dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Y nosotros decimos: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Jesucristo no era, no fue, Jesucristo es.
el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque resucitó y sigue vivo, sentado a la diestra del Padre, ¿sí? Y ahora nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. No fue, no era, Él es. Y eso, ¿cómo lo sabemos? El Espíritu Santo nos los ha revelado. No porque seamos muy inteligentes, sino que el Espíritu Santo nos lo reveló. Nos ha dado la sabiduría de Dios para entender las cosas de Dios. ¿Cómo no agradecerle eso, no? Entonces, muchísimo antes de que tú nacieras, es más, todavía no nacían ni tus tatarabuelos. Todavía no había nadie, ni un ser humano cuando Dios planeó este mensaje de salvación. Juan 17, 24, les recomiendo Juan 17, está padrísima esa oración. El 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo quiere que tú y yo estemos con Él. Les decía hace rato, oye, luego los esposos se enojan y quítate, no te quiero ver. No quieres que esté o sea, no queremos. Cuando alguien te cae mal, ¿cómo quieres? Mira, pinta tu raya, ¿no? De allá para allá, de allá para acá. Pero Dios nos ama tanto y hemos sido groseros, hemos pecado, hemos fallado, y nos ama tanto que dice que donde Él esté, Jesús quiere que donde Él esté, nosotros estemos ahí con Él. ¿No es amor? Ayer se celebró el Día del Amor y la Amistad, y muchos dieron muñequitos, abracitos, besitos, corazoncitos, pero Jesucristo dio su vida por ti, por mí. Pagó el precio por nosotros, y no fue así como plan B. Fue algo planeado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Dios quiere que tengamos comunión con Él, que donde Él esté, nosotros estemos, y cuando muramos vamos a estar con Él, porque Él planeó todo, preparó todo, pagó todo para que así fuera. Oye, si te vas de vacaciones tienes que planearlo, ¿no? Tienes que pagar el hotel, tienes que pagar lo de la gasolina, todo. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, planeó todo y pagó todo para que toda la eternidad tú y yo estemos con Él. No desperdicies este regalo. O sea, cualquier cosa que el mundo te ofrezca no vale tantitito, ni una migajita de lo que Dios ha pagado por ti, por mí. El estar toda la eternidad con Dios es padrísimo. Imagínate, va a enjugar, va a secar nuestras lágrimas, y nos vamos a dar cuenta que en todo el tiempo, todos los momentos, Él estuvo con nosotros. Nunca nos dejó, nunca nos desamparó. En momentos de tristeza y de alegría, Él estuvo con nosotros. Y planeó esto, ¿para qué? Para que pudiéramos estar con Él. Entonces, ahora nuestra vida tiene sentido en Jesús. Ahora tenemos un propósito, tenemos plan, aunque no tengas nada. Porque luego uno, no sé si les ha pasado, planeas así como que desde que eres joven, quiero esto, y más o menos planeas tu vida, y llega un momento en que ya llegas a cierta edad que dices, muchas cosas de las que planeé no se realizaron como yo las planeé. Pero cuando tenemos a Cristo decimos: Señor, gracias porque no me permitiste esto, gracias porque me permitiste esta vida, porque así te pude conocer. Gracias porque te conozco y cada día te conozco más. Eso es lo más maravilloso. Sí, esa vida, ese amor manifestado en Jesús que nos llena, nos da propósito, y ahora nos damos cuenta y entendemos. Yo creo que si somos cada vez más maduros vamos a entender que necesitamos todos los días una relación con Él. Sin esa relación no funcionamos. Sin esa relación no nos llevamos bien ni con nosotros mismos. Te caes gordo tú solito. Qué feo, ¿no? Imagínate llegar ¿No te has caído mal tú mismo? Bueno, yo ya llegué a eso. Que dices, oye, ¿cómo es posible? Me caigo mal que ya tanto tiempo y no aprendo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos mantener esa relación con Dios. Entonces, gracias a Dios, porque nos hace entender que necesitamos alimentar esa relación. Entonces, el pecado nos imposibilita, el pecado nos hace tontos, el pecado nos imposibilita relacionarnos con Dios. Hay pecado, se rompe la comunión con Dios. Entonces, solo gracias a Jesús tenemos acceso al Padre. Juan 17, 24, ¿no? Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Imagínate cuando llegues al cielo, te va a recibir el Señor Jesús. Dices, ¿no? Padrísimo. Vas a saber que Él es, porque ya lo conociste desde aquí. Entonces dice: porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
Entonces, esto es el amor de Dios, es la sabiduría de Dios, que había sido oculta, había sido un misterio, pero ahora nos ha sido revelado. 1 Corintios 2:8 dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, habla de los principados, de las potestades, habla del enemigo, del diablo, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Si el diablo se hubiera dado cuenta de que al matar a Jesús en la cruz estaba su derrota, no lo hubiera hecho. Yo creo que le dio diarrea. ¿Por qué? Al saber mínimo, ¿no? ¿Por qué? Oye, están haciendo fiesta pachanga, vencimos, ¿no? Y llega, de repente empiezas a cimbrarse todo, dice que hubo un terremoto, ¿no? Se oscureció la tierra y todo, y llega el Señor Jesús y dice: dame las llaves, dame todo lo que te robaste, y el otro, ten. Wow, venció el pecado, venció la muerte. Satanás, si hubiera sabido que ahí estaba su derrota, que la muerte de Cristo sería su derrota, nunca lo hubiera crucificado. En Colosenses 2:13 al 15 dice: y a vosotros estando muertos en pecado, nosotros estábamos así, y en la incircuncisión de vuestra carne les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. O sea, con la muerte de Jesús nos dio vida, nos perdonó nuestros pecados. Dice el 14: anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ya no hay expediente, ya no tenemos que nos estén ahora sí que poniendo en contra. 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Imagínate cómo está el enemigo. 15: despojado, exhibido y vencido, derrotado. Así está. ¿Por qué? Por el sacrificio de Jesús en la cruz. Si esto lo hubiera sabido, no lo crucifica. Hubiera sido el primero que decía: no lo maten, no lo maten. Entonces, en esa cruz Jesús cumplió la cita, pero cumplió el plan divino que habían determinado desde antes de la fundación del mundo, para nuestra salvación, para nuestro perdón, para redimirnos, para justificarnos, para salvarnos. El versículo 9, 1 Corintios 2: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Miren, muchas veces esto se utiliza para cuando alguien muere y dice: ahora sí, esta persona va a ver cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, o sea, todo eso. Pero desde aquí podemos nosotros empezar a ver cosas que ojo no vio. O sea, no habíamos visto cambios de vida, no habíamos visto personas que, oye, eran mentirosos y ya no mienten, eran pelangoches y ya no dicen groserías, eran personas que no podías confiar y ahora puedes confiar en ellas porque nacieron de nuevo. Cuando creemos en el Evangelio, cuando creemos en Jesús, es creer. Tú crees que Dios se hizo hombre, que es Jesús, que pagó por ti, por mí, que murió en una cruz, que venció al pecado en la muerte resucitando, venció al diablo, resucitó y que está sentado a la diestra del Padre y va a regresar por nosotros. ¿Lo crees? Entonces nosotros tenemos vida eterna, y esa vida, en esta vida comenzamos a entender cosas, a ver cosas que nunca nos imaginamos ver. Vidas transformadas, matrimonios renovados, personas que no se podían ni hablar, o sea, hablándose, amándose, llevándose bien. O sea, todo eso, ¿por qué? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. ¿Amas a Dios? Entonces Dios ha preparado algo padrísimo. No desfallezcas, aguanta, no te des por vencido, pero sí, Dios nos va a dar sabiduría para tomar buenas decisiones. Efesios 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nada más porque Él quiso, no porque viera algo bonito en nosotros, nada más porque a Él se le ocurrió, Él quiso así. 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual según su beneplácito,
el cual se había propuesto en sí mismo, en reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Imagínate, somos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser parte de su familia, no solo su equipo, su familia, hijos de Dios. Y aparte de eso, bueno, fue ¿por qué? Por su pura voluntad, porque Él quiso. Aparte para que participáramos de su gloria, pero nos selló. ¿Sabes por qué nos selló? Porque luego nos perdemos, dicen por aquí, se tiran a perder. ¿A poco no? Y ya donde quiera que andemos traemos el sello. El Espíritu Santo nos sella. El Espíritu Santo es la garantía, las arras. Cuando uno se va a casar, cuando uno se casa, el esposo le da las arras y está garantizando que él es el proveedor espiritual, emocional, físico, material de toda la casa. Él es el que provee, ¿sí? Entonces, tienes la garantía de que tienes sacerdote en casa, tienes el líder en casa, tienes el proveedor de todo lo que necesitas. Obviamente es el Señor principalmente, ¿verdad? Pero dice que aquí, en el versículo 13, dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estamos sellados, tú y yo, si creemos en Jesús, estamos sellados. Y ese sello son las arras, es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza. ¿Sabes que ya estamos sellados? Donde quiera que estés, por eso no sé si les ha pasado o han escuchado o han leído mucho, que dice, estaba la persona, es cristiano, está en un bar y sí, le dice el del bar, ¿y tú qué haces aquí? ¿Qué haces aquí si eres cristiano, no? ¿Por qué? Porque le ve el sello, que él no se da cuenta. ¿Qué haces aquí? O sea, como estamos sellados, somos escogidos por Dios. No checa que estemos en cosas, por eso no creo que los que no hayan venido hoy o estén en el carnaval. No creo, espero. Pero tenemos sello, estamos sellados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que participáramos de la gloria de Dios, para que le damos la gloria, para que aún en medio de tanta tribulación y turbulencia de esta sociedad, nos gocemos en Dios, nos gloriemos en Dios. Entonces Dios nos aceptó, ¿por qué? Porque así lo planeó, Él lo planeó y nos reveló su misterio, ese misterio que estaba oculto, y nos va a reunir. Dice que para reunirnos todos, todo lo creado, todo lo que hizo, nos va a reunir con Él, ¿no? Reunirnos para que alabemos su nombre, para que le demos la gloria a Dios. Entonces el Señor nos aceptó, nos dice en el versículo 13 de Efesios, hemos creído, dice, en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Nosotros, gracias a Dios, no porque fuéramos muy espirituales, gracias a Dios creímos el mensaje de salvación. Dios permitió cosas, a lo mejor accidente, enfermedad o situaciones difíciles en la vida, para que un día nosotros dijéramos, sí, Señor, te necesito. Reconozco que Jesús es el Señor, y le ofreciéramos nuestra vida a Él. Entonces Dios lo planeó desde antes de la fundación del mundo y nos reveló el misterio de ese misterio oculto, esa verdad que no entiendes a simple vista. Entonces hemos creído en Jesús, hemos recibido el evangelio y estamos sellados con el Espíritu Santo, ese espíritu de la promesa. ¿Cuál es la promesa? Vamos a estar con Él por toda la eternidad, ¿sí? Son las arras de nuestra herencia. ¿Para qué? Para que lo alabáramos, para agradecerle tanto amor, tanta misericordia y el plan de salvación. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque este día especial y maravilloso, Señor, tú nos diste perdón, nos das la revelación de que nos amas,
nos da la revelación de que te pertenecemos, nos haces tus hijos, Señor. Gracias porque no nos vas a dejar, no nos vas a desamparar, porque nos has sellado, Señor, y nos das la garantía de que te pertenecemos. Muchas gracias, Padre, gracias por tanto amor. Te agradecemos con todo el corazón, queremos alabarte, adorarte, glorificarte y darte gracias, y te pedimos, Señor, que no nos permitas apartarnos de ti, y que esas cosas que ojo no vio ni oído oyó, nosotros la podamos ver y podamos mostrársela a los demás. En el nombre de Jesús te damos gracias y te alabamos y bendecimos tu nombre, y ayúdanos a agradecerte cada día de nuestra vida, todo lo que tú nos has dado y lo que nos darás, pero sobre todo, gracias por darnos la salvación y el perdón de nuestros pecados. Gracias en el nombre de Jesús. El Señor les bendiga.